Oriental. De la mañana, 35 minutos. Hablábamos más temprano sobre este fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a la inconstitucionalidad del ISIR, el impuesto que grava las extensiones de tierra de más de 2.000 hectáreas, y que el Poder Ejecutivo había estimado su recaudación iba destinada a el arreglo de caminos en el interior del país. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Vamos a hablar de esto con el intendente de Florida, Carlos Enciso. ¿Cómo le va, Enciso? Buen día. Buen día, un saludo a toda la audiencia. ¿Qué había sucedido con el dinero que había recibido Florida por el cobro de este impuesto? En realidad lo que íbamos a hacer era firmar el fideicomiso, sí, para recibir la primera partida destinada a lo que es el tan acuciante problema de la maquinaria, primeramente la compra de maquinaria en conjunto o en licitaciones que ya estaban abiertas cada uno de las intendencias de 60 millones de dólares. Al caer el ISIR, eso queda obviamente descartado desde el punto de vista de a quién se le imputaba esa transferencia. Evidentemente esto no implica que fue lo que en Anchorena se le confirmó por parte del presidente, que el recurso se va a trasladar o se va a transferir, por lo menos para esta primera etapa, de lo cual, bueno, no digo que sea una solución, porque hace un año estamos esperando este tema, sino que por lo menos es un paliativo para aquellos que ya compraron a cuenta, u otros como nosotros que tenemos licitaciones abiertas y estábamos evaluando qué hacer. Evidentemente, esto es un tema muy vinculado al ISIR con respecto a lo que va a pasar, digamos, como propuesta del Poder Ejecutivo, que es el quien tiene que elaborarla. Nosotros manejamos alguna alternativa para conseguir recursos inmediatos dentro del espacio fiscal sin generar mayores impuestos, que era lo que planteábamos en algún momento en Anchorena mismo, y por ejemplo, con la rebaja del aporte del BPS de lo que es las intendencias pagando un 14,5 hoy, aporte patronal, a un 7, que es promedio aporte a nivel de empresas. Y por ejemplo, ahí se generaban 60 millones por año por ese concepto, cosa que podía ser de rápida retención y transferencia. No se entró en ese tema, el propio presidente no quiso entrar en la casuística de soluciones, nos pidió 20 días, y bueno, ahí veremos cuál es la solución de fondo. También direccionamos algo que tiene que estar en el debate rápido y en la resolución, que es el que rompe pague, porque el ISIR es un impuesto con un contenido ideológico del gobierno, que podemos discutirlo, no como intendente, porque creo que no es error nuestro ahora, este tema está laudado legislativamente, pero sí, evidentemente el objetivo es la desconcentración de la tierra desde el punto de vista de ese gravamen impositivo. Y para nosotros hoy el problema es de la caminería, no tanto meternos en la discusión ideológica de la tenencia y concentración de la tierra, sino quien más use los caminos más pague. Creo que ese es el eje que tenemos que actuar nuevamente. ¿Y cómo se puede implementar eso? A ver, por ejemplo, yo ponía un ejemplo en Anchorena. Florida tiene 26 padrones de 2.000 hectáreas. Sí. O sea que ahí hay solamente 26 padrones que van a tener ese aporte al ISIR, que si fuera directamente lo que yo tendría que cobrar en Florida, no hago nada. Y además, esos padrones que son rurales, por lo menos ya están pagando contribución rural, y muchos de ellos el 1% por la transacción de semovientes, de ganado. Sí. Evidentemente, hay otros sectores que no dejan un peso a las arcas municipales, y son sectores que están vinculados tal vez a nuevas producciones para el país, positivas, aclaremos,
pero que desde el punto de vista país no hemos logrado generar una alternativa, como por ejemplo la enorme carga de centenas de toneladas, miles de toneladas que pasan por día de madera por nuestros departamentos y por aquí por Florida, y como es de paso, van desde Arévalo, vienen de Rocha, de Cerro Largo y van a las papeleras del litoral, pasan por nuestros 50, 60, 80 kilómetros de caminería rural y o departamental, y no dejan un peso porque no hay una tasa, porque no hay un elemento de aporte departamental de ese uso. ¿Cómo sería para nosotros lo más práctico, tecnología mediante y con todos los recaudos que hay que tomar, digamos, de evaluar un poco el tema técnico, pero hay algunas ideas que pueden ser interesantes, como por ejemplo que los camiones de carga tengan un dispositivo GPS monitoreado centralmente y según el uso concreto queda registrado porque caminería va y o ruta departamental, o nacional. Entonces, por un lado, aporta en función del uso nacional y en función del desgaste que hacen en nuestros departamentos, que es mucho, porque son caminos de balastro la gran mayoría, y con una lluvia esos camiones, antes un equipo, a la ganadería tradicional, de un equipo vial, cada 3-4 meses que pasara, hacía el mantenimiento, y ahora prácticamente tendría que haber equipos semanales en todas nuestras caminos, que para dar un ejemplo al oyente, Florida tiene 4.000 kilómetros de caminería rural. Entonces se hace imposible. Entonces por eso creo que el eje de nosotros, los intendentes, que nos interesa atacar, no es tanto entrar en el debate de la tenencia o de la concentración de la tierra, el ICID, esto y aquello, sino atacar con más pragmatismo la problemática de que sea más justo para el tema caminería, que el que use más pague más, como los granos, que también han tenido una interesantísima explosión en el país, pero que evidentemente para nosotros también es un sector que desde este punto de vista no está dejando ningún retorno para la caminería. Ahora, Enciso, con todos estos argumentos arriba de la mesa, ¿cómo se entiende que los intendentes que pertenecen a partidos de la oposición hayan apoyado este impuesto? A ver, nosotros no es que apoyáramos desde el inicio, vamos a ser claros, el impuesto salió y después, obviamente, sin entrar en la discusión de fondo, con un necesario pragmatismo para administrar el recurso, nos pusimos de acuerdo frente a lo que eran las declaraciones o las imputaciones o recursos, mejor dicho, de inconstitucionalidad, porque era un recurso que por ley había salido, guste o no, con retorno concreto para los departamentos y para la caminería rural, y eso era un poco el móvil nuestro. No olvidar que no entramos en el debate inicial y no estuvimos, digamos, en la creación filosófica de esto, que salió del seno del propio gobierno o del partido, digamos, o del movimiento político del gobierno. Evidentemente después lo que hicimos fue acomodarnos a una realidad en cuanto a que si el recurso ya era ley, bueno, cobrémoslo para hacer las cosas bien desde el punto de vista de esa transferencia, porque así era la ley, pero no habíamos entrado en un proceso donde yo se lo he dicho a las gremiales, bueno, en su momento como que no hubo una presencia muy fuerte de cambiar los criterios y de haber puesto tal vez la discusión con mucho más peso y jerarquía que después no la tuvo, ¿no? Ahora, usted sabe que esto le costó a los intendentes ser señalados por algunos como que se vendieron por esos pesos, digamos, se vendieron por eso que se iba a recaudar por el impuesto. Me refiero a que se vendieron políticamente, ¿no? Sí, pero no, a ver, comentarios para un lado, para el otro siempre hay. El tema es que yo quiero poner a muchos de esos señores que la ven a veces desde un escritorio a ver lo que es estar acá en una intendencia aguantando la presión, la disconformidad de la gente por la caminería, las gremiales locales, las escuelitas que quedan aisladas, los vecinos que se molestan,
las llamadas telefónicas, las audiencias, los mensajes de texto y en nuestras recorridas en el interior esa problemática. Entonces, tampoco estamos en condiciones que por algo que estaba encapsulado en la discusión parlamentaria, después ser tontos de ir contra un recurso que nos venía muy bien, vamos a entender, nos viene muy bien. Pero bueno, la discusión parlamentaria ya se había perdido o laudado, y nosotros como intendentes y como gobierno departamentales, ahí sí donde no es un tema de partido, ahí entra una lógica de gobiernos departamentales y gobierno nacional, de coordinación mínima que tenemos, porque evidentemente, la lógica ejecutiva es diferente a veces a la lógica parlamentaria, ¿no? Incluso a veces en CISO es diferente a la lógica partidaria. Vamos a recordar incluso que el directorio del Partido Nacional había encomendado en su momento dialogar con los 8 intendentes del partido, con los 12, perdón. Exacto. Con los 12 intendentes del partido, a fin de buscar alternativas al ISIR, cuando se expresó una suerte de apoyo primario a la iniciativa que manejaba el gobierno en ese entonces. Y hoy en día, en la sesión de ayer, por ejemplo, el directorio manejó, bueno, dialoguemos nuevamente con los intendentes ante este escenario y hagámosles ver que si hay una reducción de los cargos de confianza del Poder Ejecutivo y se hace un gasto público racional desde el gobierno central, pueden aparecer los 60 millones de dólares y no hay necesidad de aprobar un nuevo impuesto. O sea, también puede haber un divorcio, y a veces lo hay, entre lo que es el legislativo, los intendentes, pero también con los aparatos político-partidarios. Es así, hasta el punto que, acuérdense, el tema patente, tuvimos allí diferencias importantes, por más que, hoy ya es un tema laudado. De todas formas, también los intendentes tenemos matices, no crean que todos opinamos a rajatabla lo mismo, ¿no? Y ahora en esta instancia con el Partido Nacional, ¿han hablado ya con el directorio qué iniciativas puede llegar a haber? No, lo que me llamó a mí el presidente del directorio en la previa, y lo que yo manifesté que no estábamos de acuerdo, y él compartía de que se aumentaran impuestos, más impuestos al agro. De todas formas, Anchorena no generó alternativas de discusión. Yo llevaba una concreta, algunos otros intendentes otra, como por ejemplo subir un 1% a los sectores que hoy no aportan a las intendencias. Pero ¿qué pasa? El tema del ISIR es un tema muy de gobierno. Nosotros hasta dónde también tenemos que involucrarnos en la solución. A nosotros nos llamaron y dijeron, va a haber una ley de concentración y el dinero va a ir para ustedes, para la caminera rural. Ah, bueno, bienvenido. Pero no estamos en el génesis ideológico de lo que es la cuestión de la concentración de la tierra. Ese debate, reitero, se perdió, se dio, en fin, en el Parlamento, por la mayoría que todos conocemos, quedó como quedó. Ahora cambió la Suprema Corte esto, sustancialmente la cuestión, y es lo que abre un poco de vuelta el debate. Pero de todas formas, en fin, para nosotros, y vamos a tener un diálogo también con el partido en estos días, es un tema que recién empieza nuevamente, porque los recursos tendrían que estar regulados. ¿Se perdió mucho tiempo? Va a colapsar la caminería, y bueno, y después es un tema del país, no de los intendentes, y los camiones lecheros no salen, como está a veces pasando, que tenemos que tener equipos de tipo de emergencia y respuesta rápida para ir tapando parches, porque tener un equipo 20, 30 kilómetros estable nos genera a veces la imposibilidad de atender otros lados de urgencia. Entonces, todo esto, que por eso atacaba la compra de maquinaria, la tercerización en algún aspecto y la mejora, ojo, no solución 100% tampoco, porque con esta compra era para salir un poquito del paso de algunas infraestructuras más complicadas que tenemos, pero hay un tema de país de fondo que habría que hablarlo. Si el sector maderero exportó $1.000 millones el año pasado, y no nos deja un centavo a las intendencias, le deja al país, al producto, da empleo, perfecto, en donde están las pasteras, fundamentalmente, pero
y ese tema, ¿dónde lo hablamos? ¿Cuándo se va a hablar? ¿Cuándo se va a debatir? Eso es lo que decimos nosotros al presidente y a nuestro partido. Enciso, 20 días les pidió el presidente para presentarles una alternativa. Es así, unos 20 días, y bueno, esperemos que la solución sea lo mejor posible para todos, porque uno tiene bastantes problemas en la gestión como para también andar abriendo frentes de debate y de líos congremiales y demás, ¿no? Así que ojalá, bueno, sea lo mejor para todos, ¿no? Bien, le agradecemos estos minutos, intendente, muy amable. Saludos a todos, a la orden. Carlos Enciso, intendente de Florida.